Bienvenidos a Academia de Amparo. En este video hablaremos sobre la discapacidad y el acceso a la justicia, y en particular, sobre los ajustes razonables y los ajustes al procedimiento como herramientas para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. En primer lugar, es importante destacar que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer instrumento internacional de derechos humanos que reconoce un derecho explícito de acceso a la justicia para las personas con discapacidad, y exige que se eliminen los obstáculos y barreras que enfrentan para tener acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás. Sin embargo, las personas con discapacidad con frecuencia encuentran importantes obstáculos en el acceso a la justicia, desde la inaccesibilidad del entorno físico y de las comunicaciones durante los procesos, hasta la denegación de la legitimación procesal y las garantías durante los mismos. Es por eso que la Convención establece los ajustes razonables como un medio para asegurar la accesibilidad universal y el diseño para todos, y los ajustes al procedimiento como herramienta para hacer valer efectivamente el derecho a un juicio justo e imparcial. Los ajustes razonables son definidos en el artículo 2 de la Convención como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Algunos ejemplos de ajustes razonables consisten en la modificación de los equipos o reorganización de las actividades, el cambio en la programación de las tareas, la adaptación del material didáctico y las estrategias de enseñanza de los planes de estudio o de los procedimientos médicos, o bien, permitir el acceso a personal de apoyo sin imponer cargas desproporcionadas o indebidas, hacer que la información y las instalaciones existentes sean accesibles para una persona con discapacidad, etc. En cambio, los ajustes al procedimiento son un medio para lograr la igualdad de condiciones en el acceso a la justicia, estableciendo que los Estados parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad. La finalidad de los ajustes de procedimiento es evitar la discriminación en procedimientos judiciales. En consecuencia, el hecho de no proporcionarlos cuando una determinada persona con discapacidad los requiera constituye una forma de discriminación por motivos de discapacidad en relación con el derecho de acceso a la justicia. Los ajustes de procedimiento son un derecho instrumental para acceder a otros derechos que tienen que ver con el debido proceso y, por eso, no pueden denegarse. A diferencia de los ajustes razonables, los ajustes de procedimiento no están sujetos a un criterio de proporcionalidad, ya que su finalidad es garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a la justicia. Además, la Convención establece que el acceso a la justicia para personas con discapacidad debe ser provisto en igualdad de condiciones que el acceso para cualquier otra persona. Los Estados deben asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones, incluyendo mediante ajustes de procedimiento adecuados a su edad. Los ajustes de procedimiento son un medio que los Estados tienen a su disposición para asegurar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Los ajustes de procedimiento no son lo mismo que los ajustes razonables, ya que estos últimos se refieren a la adaptación de entornos y servicios para hacerlos accesibles a personas con discapacidad, mientras que los ajustes de procedimiento se refieren a las medidas que se deben tomar para que una persona con discapacidad pueda acceder al proceso judicial en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. En este sentido, los ajustes de procedimiento son un derecho instrumental para acceder a otros derechos que tienen que ver con el debido proceso y la igualdad de condiciones.
La finalidad de los ajustes de procedimiento es evitar la discriminación en procedimientos judiciales. En consecuencia, el hecho de no proporcionarlos cuando una determinada persona con discapacidad los requiera constituye una forma de discriminación por motivos de discapacidad en relación con el derecho de acceso a la justicia. Es importante mencionar que los ajustes de procedimiento deben ser adecuados a la edad de la persona con discapacidad, es decir, que se deben tomar en cuenta las necesidades específicas de cada persona y adaptar el proceso a sus capacidades y habilidades. Por ejemplo, en el caso de una persona con discapacidad intelectual, puede ser necesario proporcionar información de manera más sencilla y visual, o permitir que un asistente la acompañe durante el proceso. En resumen, los ajustes de procedimiento son un medio que tienen los estados para asegurar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Estos ajustes deben ser adecuados a la edad y las necesidades específicas de cada persona, y su objetivo es garantizar la igualdad de condiciones en el proceso judicial. Al asegurar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, se protege el derecho de las personas con discapacidad a un juicio imparcial y a una reparación justa y oportuna en caso de violación de sus derechos. Espero que esta información haya sido útil para entender la importancia de los ajustes de procedimiento en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Recuerda suscribirte si te ha gustado esta información. Ten en cuenta que el conocimiento es la mejor herramienta para promover el respeto y la protección de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a aquellas con discapacidad.